Hombre, a mí me gusta mucho más mi lucha por la vida, mucho más constructiva, ¿no? Aunque a veces cuando uno está luchando a favor de algo, tiene que luchar también en contra de algo, ¿no? Hay un momento muy determinante, ¿no? Que es estudiando medicina y en la Autónoma, estando precisamente en quinto, ya acabando la carrera, antes de que la carrera acabara conmigo, ¿no? Que la Autónoma no es una facultad fácil para estudiar medicina. Resultó que empezó la cuestión del aborto en España a debatirse. Hay que recordar que en el año 82 llegó el Partido Socialista y una de sus ideas principales era la cuestión del aborto. Y yo precisamente en ese momento estaba en la Facultad de Medicina y rotando por el servicio de ginecología de La Paz, ¿no? Y tuve que atender a una mujer que había tenido un aborto espontáneo y el jefe del departamento me dijo que ya que estaba haciendo la rotación que hiciera yo el legrado, ¿no? Entonces me encontré con una situación muy, muy difícil para un estudiante de medicina, que era hacer un legrado de una mujer que quería haber tenido ese hijo, pero por razones naturales pues tuvo un aborto y hubo que hacerle el legrado, que es esa intervención quirúrgica que consiste en sacar a ese feto muerto. Y recuerdo que cuando estaba haciendo esa intervención el médico me indicó, el ginecólogo, que tenía que reconstruirlo en una bandeja, ¿no? Y ahí puse pues las extremidades, los brazos, las piernas, el abdomen, tórax, cabeza y placenta. Y una vez que estaba todo me dijo, oye, lo has hecho muy bien, enhorabuena, ¿no? Y recuerdo que cuando acabé aquella intervención el ginecólogo me dio la enhorabuena, el anestesista se fue, la señora se fue y me quedé yo un poco mirando aquella bandeja, ¿no? Diciendo desde luego que estos no tienen quien les dé la voz, ¿no? O quien pueda hablar por ellos, ¿no? Y hice un poco el propósito de ser esa voz de los que no tienen voz y desde entonces pues me he ido complicando la vida, encantado además de complicarme la vida por una causa que me parece que es tan justa, ¿no? Como esta. Bueno, si uno se cansa, descansa, pero me parece que es una lucha un poco de por vida, ¿no? Dicen que a veces la cultura de la vida es una cosa de por vida. Pues en mi caso desde luego que es de por vida, porque no es solo de pro vida, sino de por vida, ¿no? Y si de vez en cuando te cansas cuando ves a lo mejor una situación como muy injusta, ¿no? O sea, me parece que es lamentable, por ejemplo, que en la actualidad el eventual presidente del gobierno tome una medida que dentro de sus medidas para gobernar, que sea que no se pueda asesorar a las mujeres delante de establecimientos abortistas, ¿no? Y pero ¿cómo es posible que no se pueda ni siquiera asesorar, ¿no? ¿Qué tiene esta gente en contra de las mujeres que no las dejan ser asesoradas, ¿no? Eso pues te puede producir un cierto descanso, pero también decir, bueno, pues ¿cómo podemos hacer para que incluso si llega esta ley las mujeres tengan información, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho entender que muchas de las mujeres que llegan a abortan por ignorancia o abortan porque no hay un apoyo social o un apoyo político o un apoyo a veces incluso médico, ¿no? Es sorprendente que en la actualidad muchas trabajadoras sociales o muchos médicos de familia, cuando llega una mujer embarazada, le hablen del aborto como una alternativa, cuando el aborto es un fracaso, ¿no? Entonces tiene que haber otros médicos, otras trabajadoras sociales, ¿no? Otras personas que no vean el embarazo como una enfermedad que acaba siendo tratada con un aborto, sino como una situación que hay que afrontar, ¿no? Y si hay un problema en la base, pues intentar solucionar ese problema, ¿no? Para mí, desde luego, que es una satisfacción poder ir a la puerta de establecimientos donde se hacen abortos, hacer una ecografía a una mujer que iba a abortar y ella, al ver la ecografía, decidir no abortar, ¿no? Entonces a veces hay que estar ahí y es una maravilla poder estar ahí, ¿no? Hombre, conozco a mujeres que lo han pasado mal una vez que han tenido al hijo, pero porque a veces los hijos vienen con un pan debajo del brazo, pero no siempre el pan es lo suficientemente grande, ¿no? O lo suficientemente apetitoso, tal, ¿no? Pero el reproche de ¿por qué me ayudaste a no abortar? No lo conozco y he podido ayudar a varios miles de mujeres, ¿no? Bueno, no solamente tengo noticias, sino que en algunos casos he supervisado algún hijo que fue rescatado hace ya 25 años y en la actualidad es padre, ¿no? Y me ha pedido que si podía ser el padrino de su hija y tal. Entonces, bueno, esto no deja de ser una paradoja, ¿no? Y sí, en algunos casos he seguido esos casos y es una maravilla no solo ser un provida de toda la vida, sino un abuelo provida ya en este caso, ¿no? Y ver que cuando la vida sigue, a pesar de las dificultades, que insisto que son grandes, ¿no? Ninguna mujer aborta porque sí o porque es una ocurrencia, sino suelen ser situaciones difíciles,
pero si sabes encuadrar esas situaciones y darles una solución, a veces con esfuerzo, a veces con creatividad, ¿no? Con compromiso, ¿no? Pues muchas mujeres que le respondes a la pregunta ¿qué necesitas para no abortar? Y te dicen, pues mira, yo lo que necesito es una casa de acogida porque soy menor de edad y mi padre me echa de casa, y eres capaz de darle esa casa de acogida. O lo que necesito es que mi marido tenga trabajo porque ya tenemos 3 hijos y no tiene trabajo, ¿no? Y bueno, pues una bolsa de trabajo en esta fundación que se ha especializado en trabajo para mujeres que están en embarazo y con cierto riesgo de exclusión social. Entonces, bueno, pues darle un poco como el traje a la medida a cada persona, ¿no? Sí. La Escuela de Rescatadores es una idea muy, muy bonita que surgió hace ya 10 años, ¿no? Que es ir a la puerta de establecimientos donde se hacen abortos y plantearle a las mujeres la pregunta de qué necesitas para no abortar, ¿no? Es una intervención en crisis, ¿no? Porque en muy poco tiempo, a veces 1 minuto o 2 minutos, tienes que presentarte, decir quién eres y qué haces aquí. Tienes que acoger a esa persona que acude en muchos casos o a por información o a por hacerse unos análisis o a abortar directamente, ¿no? Y ofrecerle la alternativa distinta al aborto, ¿no? Y es una maravilla cuando de pronto pues una chica que va a abortar porque piensa que no tiene más remedio y va en ayunas y además va con la preocupación de que es un hijo con una malformación, hacerle una ecografía y decirle, oye, que de malformación nada, que lo que pasa es que tienes un embarazo gemelar, ¿no? Y esos son casos que hemos ido atendiendo, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? El poder responder a cada persona en su situación, ¿no? Teniendo un poco instrumentos, ¿no? A mí me gustaría, desde luego, que esto no solo fuera una iniciativa personal o una iniciativa de un grupo de personas que hacen esto, sino que socialmente se tienda a una cosa que se está atendiendo en otros países, que es lo que se llama la ley del latido, ¿no? O sea, que antes de abortar, que la mujer escuche el latido de su hijo, ¿no? Y una vez que ha escuchado ese latido, cómo se le puede ayudar, qué necesidad tiene, ¿no? Pero que no se vea el embarazo como un problema, ¿no? En un país como España, donde el crecimiento ahora mismo está siendo negativo, donde teóricamente un embarazo sería como algo deseable, ¿no? Y ahora se convierte a veces en algo peligroso, indeseable, ¿no? Yo creo que es un argumento que tiene como 3 características. Una es que es algo incontrovertible, o sea, el latido es el latido y ese es el latido de tu hijo, ¿no? Luego tiene un componente emocional fuerte, ¿no? Lo de querer a alguien siempre se une un poco al latido del corazón, ¿no? Cuando quieres, parece que quieres con el corazón, ¿no? Y se está escuchando el latido del corazón. Y luego también tiene algo que es como algo como constructivo, o sea, tú estás diciendo, aquí hay un latido, me gustaría proteger, ¿no? A mí me parece que y es el tercer argumento del latido, estamos en una visión del mundo donde hay que respetar a la naturaleza, hay que respetar la naturaleza de las cosas, hay que respetar a las plantas, hay que respetar a los animales, y cómo no vamos a respetar a los humanos, ¿no? Cuando están ya ahí vivos, ¿no? Uh-huh. El calabozo es un sitio estupendo donde yo creo que de vez en cuando habría que ir, no por ser un delincuente, pero sí a veces por una falta, ¿no? A veces faltar por una cosa que uno considera que en conciencia debe de faltar, pues yo creo que es un estímulo para el entendimiento y para el uso de la libertad, ¿no? A mí me parece que si tu uso de la libertad, o sea, la última vez que fui esposado y llevado a un calabozo fue porque, usando mi libertad, pues me senté delante de un establecimiento de abortos porque pensaba que era más importante obedecer a mi conciencia, que me decía siéntate una vez al año, que a la autoridad en ese momento, que fue el argumento por el que fui detenido. Pues oye, pues en conciencia eres detenido y una vez que se aclara en la comisaría que no eres ni una persona peligrosa, ni un terrorista, ni tal, sino un médico que en conciencia cree que para poner el dedo en la llaga y señalar una cosa que es, desde mi punto de vista, una de las tragedias sociales más importantes en España, ¿no? El que haya 100.000 abortos al año, a mí me parece una tragedia, ¿no? Y eso bien merece estar un rato en el calabozo o una noche, ¿no? Sin ningún problema. Luego vendrá el juicio y habrá que defenderse en el juicio y habrá que buscar un buen abogado y habrá que organizar algún acto o una fiesta para pagar a ese abogado, pero yo creo que la vida también hay que complicarse un poco la vida, ¿no? Si no, enseguida parece que te aburguesas. Y bueno, y yo creo que frente a la cuestión del aborto, que no es solo es la cuestión del aborto, sino que es la cuestión de la vida, que es a mí como me gusta plantearlo, es una de esas batallas que merece la pena dar, ¿no? Aunque no esté de moda, aunque no entre en el calendario electoral, pero es un tema de los importantes en la vida, ¿no? El respeto a la vida humana, ¿no? El compromiso con esa mujer embarazada, ¿no?
Normalmente una clínica es donde se cura algo, ¿no? Se cura pues una dolencia, pues cuando vas a una clínica dental, una patología mental, si vas a una consulta de psicología o de psiquiatría, ¿no? Pero cuando vas a un establecimiento de abortos a que acaben con la vida de tu hijo, eso no está curando nada, porque el embarazo no es una enfermedad, ¿no? Entonces a mí no me gusta llamar clínicas sino establecimientos, es un negocio, ¿no? Un negocio donde además se mueve muchísimo dinero, no solo dinero, sino muchísimo dinero, ¿no? Se mueve a veces dinero por triplicado, ¿no? El dinero de la mujer que paga, el dinero por la subvención que tienen y el dinero por a veces la venta de restos embrionarios, ¿no? Cosa que ya se conoce, ¿no? En Estados Unidos pues esto ha tenido una contestación social muy fuerte, en España estamos un poco más anestesiados, pero yo creo que en función de que se vaya conociendo el negocio que hay detrás del aborto y se le vaya poniendo cara, pues también la gente será cada vez más prudente con esto, ¿no? Hombre, un médico puede también trapichear en cosas, ¿no? Y no por eso deja de ser médico, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que en el ámbito de la medicina los médicos prestigiosos, no conozco a ningún catedrático de ginecología que practique abortos, ¿no? En los hospitales universitarios, como puede ser La Paz, como puede ser el 12 de octubre, el Gregorio Marañón, pues no se practican abortos, ¿no? Hay abortos que son esos abortos, pero que no serían esos abortos voluntarios porque sí, sino pues son por embarazos ectópicos, por malformaciones graves, por enfermedad grave de verdad de la mujer, ¿no? Pero esos casos son muy pocos. De esos 100.000 abortos que hay en España al año, a lo mejor esos casos son 5.000, ¿no? Que es lo que creo que yo tendría que... es el número de abortos que tendría que haber en España, pues en torno a 5.000, ¿no? Pero 100.000 es una cifra realmente trágica, ¿no? O sea, 35 años de ley del aborto en España el año que viene, ¿no? A 100.000 abortos al año es una población, estamos hablando de 3 millones, o sea, me parece que es un tema lo suficientemente importante como para que haya personas implicadas en esto y personas que buscan y asociaciones que buscan y fundaciones que buscan, ¿no? Y creo que los políticos, no necesariamente de la derecha o no necesariamente de la izquierda, sino todos los políticos tendrían que ver en el aborto un fracaso que hay que solucionar, ¿no? Claro, en más de una ocasión con estas personas que trabajan en este establecimiento, pues hemos tenido conversaciones. Yo me acuerdo con uno de ellos, el director de la Dator hace años, que le dije, oye, tú eres médico y a mí me asombra que siendo médico practiques abortos, ¿no? Y él me contestó fríamente, a mí me asombra lo que soy capaz de hacer por dinero, ¿no? Y la verdad que es una de esas contestaciones que no se te olvidan en toda tu vida, ¿no? Que te diga una persona eso, ¿no? Entonces, sí, estás con el antagonista. Ellos no entienden mi postura, yo entiendo su postura, pero no la comparto y desde luego que pienso que deberían de cambiarla, ¿no? En Estados Unidos se conocen muchos casos de médicos que han hecho abortos y han dejado de hacer abortos. En España ya empieza a verlo, ya empieza a haber algunas personas que han estado en clínicas de abortos que han dejado de hacerlo, ¿no? Empieza a ser muy famosa el caso de la enfermera del Himalaya, que le llaman, ¿no? Que es la persona que una enfermera muy buena que trabaja en un establecimiento abortista ahí de Bilbao, y yendo al Himalaya a hacer precisamente ayuda después de unos terremotos y unas situaciones difíciles en el Himalaya, pues ahí tiene una especie de conversión y se convierte religiosamente al cristianismo y lógicamente deja totalmente de lado el tema del aborto, ¿no? Pero yo creo que cada vez va a haber más personas en España que van a ir dejando el tema del aborto, y lo que me gustaría es que fuéramos cada vez más los que ofrecemos alternativas, ¿no? Porque miraremos si no al pasado con una visión de mucho peso, ¿no? ¿Cómo es posible que no hiciéramos más, ¿no? Sí, tristemente tengo que atender en la consulta, además con una periodicidad casi semanal, a personas que tienen el síndrome de posaborto, ¿no? Que es un poco ese síndrome que se tiene una vez que has abortado, que a veces coincide con la fecha del aniversario y la fecha del no cumpleaños, y a veces coincide con situaciones de crecimiento personal que se hacen como muy difíciles, ¿no? El tema del aborto suele dejar secuelas, ¿no? Secuelas a veces orgánicas, problemas de esterilidad, a veces problemas psicológicos, ¿no? Depresión, ansiedad, ¿no? Y a veces incluso también deja secuelas en todo lo que se llama de identidad, ¿no? Una identidad de la feminidad que queda como muy afectada, ¿no? Y a veces pues el tema del aborto produce situaciones de luego patologías en relaciones sexuales sin lugar a dudas, ¿no?
Sí, yo creo que vivo con la vida en los talones, ¿no? Pero me encanta que me persiga la vida y me encanta sobre todo que a otros les persiga la vida y tengan conciencia de estar vivos, ¿no? Yo sigo pensando que el derecho a la vida es el primero de los derechos porque es sobre los que sobre los que se apoyan el resto de los derechos, ¿no? Y luego el uso de la libertad. Yo creo que no estamos acostumbrados a usar la libertad, sino que usamos la libertad un poco modo algoritmo, ¿no? O sea, lo que nos digan los ordenadores, lo que nos digan a veces los medios, ¿no? Pero que a veces no tomamos conciencia de la grandeza de ser libres, ¿no? Y la grandeza de libremente poder ayudar a otra persona para que libremente tenga a su hijo, ¿no?